Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy algunas posiciones interesantes. Carlsen, 25 temas de clavada. Veremos algunas posiciones donde el tema de la clavada le reportó a Carlsen la victoria. Son pequeños fragmentos, pero pienso que sean instructivos. Ahí pueden ver encima del tablero el nombre de ambos jugadores y el año en que se jugó. En esta posición que juegan las blancas, yo les recomiendo que en cada uno de estos ejemplos usted detenga el vídeo y pueda, en esos casos, tratar de encontrar la jugada ganadora. Carlsen jugó aquí alfil C7, con lo cual evidentemente está amenazando la torre, que al mismo tiempo defiende al caballo de D5. Por lo tanto, la única respuesta posible es torre D7. Pero ahora la dama está encargada de defender la torre y esta al caballo, mientras que la torre blanca ataca la torre de D7. Por ese motivo, Carlsen aprovecha la clavada a que está sometido el caballo y juega C4. De esta manera gana una pieza de todas, en todas las variantes. Usted mismo puede comprobarlo. Pasemos ahora a la siguiente posición. En estas primeras, Carlsen lleva las blancas, después rotaremos el tablero donde él gana con las negras. En este segundo ejemplo tenemos que Carlsen va a intentar aprovechar la clavada del caballo por medio de la siguiente jugada. B4. El caballo no se puede mover, o sí se puede mover, pero perdería una pieza. Las negras como mejor opción tienen B5, puesto que la retirada del caballo a E6, defendiendo la dama, se produce la jugada alfil por E6, con lo cual se elimina la defensa de la dama y se gana una pieza. Después de B5, el negro intenta por todos los medios de quitarse la dama blanca de encima, pero la respuesta A por B5, dama C3 mantiene la clavada. Pero ahora el negro tiene este movimiento, caballo E6, con lo cual logra defender su dama. No obstante a ello, sigue dama por C7, caballo por C7 y ahora alfil A7, con lo cual se gana la calidad. Después de caballo por D5, alfil por B8, caballo por B4, el blanco se enrocó y se impuso 12 jugadas posteriormente. Veamos otro ejemplo, donde Carlsen va a aprovechar determinadas situaciones de clavada. En este caso, como la torre de C4 está atacada, él retira con torre por C3 y ahora el negro jugó rey a 8. Otra continuación podía haber sido, digamos, torre de 8. En ese caso, las blancas, ganan por medio de torre por D8 jaque, dama por D8, alfil D6 jaque. Luego de rey a 8, a 5,
caballo C8 y dama C6. Se está amenazando al caballo con la dama al mismo tiempo que se amenaza a 6. Las negras salvan el caballo por medio de caballo por D6, pero después de A6 se gana material gracias a la clavada de la torre en B7. Las negras habían jugado rey A8, pero esto permite una explotación de doble clavada por medio de alfil por B6. El peón de A7 está clavado, lo que no puede capturar el alfil de B6. Y la torre de C8 también está atacada indirectamente, puesto que de capturar torre por B6 se produce entonces la captura torre por C8 jaque, ganando inmediatamente. Seguimos con otro ejemplo. Carlsen aquí va a aprovechar la clavada a que está sometido el caballo de C6 y para ello hace un movimiento de sacrificio de peón con el objetivo de despejar la casilla D4 para su caballo. Sigue E por D5, caballo D4. Ahora son 3 piezas las que atacan el caballo de C6, por lo tanto no hay defensa. El negro intentó alfil por F6, E por F6, pero se pierde la pieza de todas formas. Dama D6, alfil por C6. Después de dama por F6, alfil por D7, dama por D4, G3, el blanco ganó 5 jugadas más tarde. Con una pieza de ventaja solamente por 2 peones, es una cuestión rápida para obtener la victoria, y así mismo fue, solo 5 movimientos. Seguimos con las clavadas de Carlsen. En este momento, Carlsen va a intentar aprovechar la dama que está en G4, apuntando indirectamente al rey de G8, pero también al mismo tiempo, indirectamente, la dama de D7 está sin protección. Carlsen jugó alfil por G7. Después de alfil por G7, está claro que con el caballo no se puede capturar por el tema que habíamos dicho de caballo H6 y la dama de D7 sería capturada. Por lo tanto, la captura alfil por G7 es prácticamente forzada. Sigue H6, con lo cual se está amenazando ganar material o recuperar el alfil con un peón de ventaja y aprovechar la clavada del caballo de E6 y la indefección de la dama de D7. Por lo tanto, las negras jugaron ahora torre B7, defendiendo su dama. Si ellas hubiesen retirado, por ejemplo, su dama a C7, entonces sigue H por G7, caballo por G7 y sencillamente B por C4, con lo cual se gana la partida. Seguimos así con otro ejemplo. Aquí el blanco va a intentar aprovechar la clavada del caballo de E6 y por tal motivo juega este movimiento que es bastante fácil de encontrar, alfil por G7. Las negras aquí tienen dos opciones. Ellas jugaron dama G8, pero la otra posibilidad era capturar en G7 con la dama, pero en ese caso sigue igualmente alfil por E6, torre por E6 y entonces entra a jugar su papel el peón de C7 que se promueve en dama. Luego de dama G8 ya la relación material, como usted puede observar, es dos alfiles y peón contra caballo y torre, pero la posición del rey negro, la clavada del alfil en esta diagonal y la posibilidad de promover el peón
en dama en la casilla C8 permite la siguiente continuación, alfil D4. Lógicamente aquí la compensación es sumamente amplia por el material, alfil y peón por la calidad, pero este peón y la clavada valen muchísimo. Siguió rey E7, alfil B6, rey D7. La posición es desesperada para las negras, pero ellas resisten. Como la dama blanca ya no hace nada en H6, decide retirarse a H4, dama G7 y dama C4. Un buen traslado de la dama hacia el otro flanco que amenaza en este momento dama C6, con lo cual la torre de E8 quedaría indefensa y capturable. Siguió dama C3, pero esto permite la victoria inmediatamente con alfil por E6 jaque, torre por E6 y se transforma el peón en dama con victoria inmediata. Seguimos con otro ejemplo más que me parece bastante instructivo. En este caso vamos a ver la clavada donde se encuentra y fundamentalmente estará en el tema del peón que está clavado por las dos torres blancas en la columna. Ellas jugaron, ahí también debemos llamar la atención que el peón de C6 está clavado, puesto que la torre de D7 está indefensa. Carlsen aprovecha estas situaciones y juega torre D5, aprovechando que la captura de esa torre llevaría a la captura de D7 con jaque y posteriormente la torre de D8. Por lo tanto, la única jugada buena de las negras es dama B6, pero ahora se sigue aprovechando la clavada del peón de C6, pero también la clavada a que está sometido el peón de D6 y Carlsen juega C5. Después de caballo por C5, la posición es completamente perdida, pero no había mucho más que hacer después de la retirada dama B7, puesto que torre por D6 lleva rápidamente a la ganancia de material con torre por D6, caballo por D6 y alfil por C6, con lo cual se produce el ataque a la dama a la torre de D7, que al mismo tiempo está clavada, y el caballo de D6, que también será capturado. Por lo tanto, no hay defensa posible. Después de caballo por C5, siguió torre por C5, dama por C5 e igualmente el alfil entra en C6, provocando un ataque muy fuerte a las dos torres de las negras, con lo cual el material del blanco será ampliado. Siguiendo con este interesante tema, en otros vídeos buscaré otros temas de Carlsen, no solamente de la clavada, buscaremos otros temas que se han presentado en sus partidas. Por lo tanto, seguimos aquí con esta interesante posición, donde veremos que aunque no hay clavadas directamente, al no ser la que está sometido el alfil de C8, también eso nos da un tema, o le dio un tema a Carlsen para aprovechar esa situación y obtener la victoria gracias también a la torre de A7 que está indefensa. Estos temas también hay que tenerlos en cuenta. Carlsen jugó dama B5 jaque y ahora dama D7. Por lo tanto, ahora veamos qué hubiera pasado. No lo tengo analizado aquí en este ejemplo, pero en lugar de dama D7, por ejemplo, si se juega la torre a esta posición, seguramente que se ganaría de alguna otra forma. Vamos a ver cómo sería la situación, analizar la situación en este caso. Después de esa jugada,
tendríamos que ver o podemos ver que el alfil puede entrar a B4 y capturar y clavar la dama, atacar la dama, y detrás de esa dama está la torre. Por lo tanto, después de alfil B4, la posición es completamente perdida, puesto que seguiría dama por D5, torre por D8 jaque, rey por D8 prácticamente forzado, y ahora dama B8 mate. Así que esa era una de las variantes posibles contra dama B5. La otra jugada posible hubiera sido, digamos, caballo D7. En este caso, igualmente vamos a aprovechar la situación de la clavada del alfil de D8 por medio de alfil A5, con lo cual debe entregarse la calidad en este momento, o de lo contrario huir con el rey. Si huye con el rey, entonces se pierde el alfil. Si el rey viene, digamos, a D7, entonces el alfil de D8 es capturado. Torre por A5 pierde también la partida gracias a dama por A5 y no hay mucho que comentar. La ventaja material es bastante grande, calidad y peón de ventaja, amén de que también el alfil está atacado y debe ser defendido. Por lo tanto, las negras, analizando esa situación, jugaron dama D7, pero luego de torre por D8 jaque, tuvieron que abandonar, puesto que, como habíamos mencionado, la torre de A7 puede costarle caro porque va a estar indefensa en una variante. Sigue rey por D8 y ahora dama D8 jaque. Aquí dos posibilidades. Rey E7 va a permitir el jaque en B4. La otra jugada sería dama C8, pero esto permite que la torre de A7, sea capturada con dama por A7. Así que rey F7, rey E7 es respondido con alfil B4, con lo cual se gana inmediatamente la partida por medio de ventaja material, o más bien de mate. Mate o material, pegan las dos cosas, cualquiera de las dos. Bien, seguimos entonces con un ejemplo más. Esto es una partida interesante. Aquí vemos la posición y vemos también los jugadores. Carlsen con blancas tiene al rival el rival que discutió con él el campeonato mundial. Esta partida, ustedes pueden ver ahí, que es de 2014 contra Caruana. Pero es curioso que esta partida que vamos a ver ahora dura solamente 11 movimientos, una miniatura, donde el tema fundamental es la clavada. Carlsen abrió con D4 E6 y aceptó el reto de entrar en una defensa francesa con E4, D5, y Carlsen no juega complicado, juega sencillamente la Tarrasch, caballo D2, C5, una de las mejores continuaciones que tienen las negras. Carlsen se decide a desarrollar caballo G a F3 y no entra en las líneas donde normalmente se captura en D5, pero él prefiere no entrar en ese tema y juega caballo G a F3, atendiendo más al desarrollo. Caruana juega C por D4 y caballo por D4. Hasta aquí todo se ve normal. Caballo F6 poniendo en cuestión al peón de E4. ¿Qué hago? ¿Avanzo o capturo? Defenderlo es malo, avanzarlo también. Por lo tanto, capturó Carlsen en D5 con E por D5 y dama por D5. Todo parece indicar que está bien, tranquilo, y quién va a esperar que esta partida dure solamente 3 movimientos más. Siguió caballo B5, con lo cual se está amenazando
un jaque a toda la familia, a la dama, a la torre, al rey, un jaque familiar, que fue defendido con caballo A6, caballo C3. Carlsen cuestiona a la dama, ¿dónde vas? Él se retira como en una de las variantes de la escandinava a D8. Y ahora Carlsen no quiere que este caballito salte a B4 o que el alfil venga también a esa casilla y juega tranquilo. A3, una jugada que tiene como idea el siguiente movimiento. Caruana responde con alfil E7, que es muy normal, preparando el enroque, y como esto es un blitz, la idea de A3 era controlar esta casilla con el peón, pero para que el caballo no saltara allí y poder jugar la dama a F3, donde, como pueden observar, el peón de B7 está clavado, puesto que atrás está indefensa la torre. Caruana inmediatamente en este blitz jugó enroque corto, el único que tiene, pero no se dio cuenta que después de alfil por A6 el peón está clavado, y si el mismo captura al alfil, entonces la torre de A8 saldría del tablero. Por lo tanto, decidió abandonar inmediatamente. Una curiosa partida, que en realidad no la conocía, pero todo, mientras uno estudia, también van surgiendo temas importantes. Bien, seguimos aquí con este otro ejemplo de Carlsen, muy sencillo, con Howe. Carlsen jugó caballo por E5, aprovechando muchos temas. El peón de D6 está clavado, el caballo ataca a la dama, la torre está clavada y al mismo tiempo atacan a la torre de F7. Caballo por H3 jaque, una jugada desesperada que también el peón ese, si este peón ahora captura, el negro tendría por lo menos una salvación con dama por C5 jaque, seguido de dama por E5, y recupera el material. Pero Carlsen, aprovechando todas las clavadas y los ataques dobles que tiene, jugó tranquilamente rey H2 y el negro tuvo que abandonar, puesto que siguen todas las amenazas a la torre, a la dama, aprovechando esa clavada. Además que el caballo no tiene, está atacado también, pero ese ahora es el menos importante. Continuamos con los temas de clavada del campeón mundial Carlsen. Aquí vemos claramente la clavada a que está sometida la torre de F5, y Carlsen aprovecha esa situación y juega G4. Pero esto había que calcularlo, puesto que después de G4 el negro tiene la siguiente jugada, dama F1, que amenaza nada más y nada menos que mate en G2. Pero el campeón mundial, bueno, tenía eso calculado, y para ello pensó en su caballo de F3, que lo retiró a E1. Caballo H5, pero esto no soluciona el problema, puesto que después de esta jugada G por F5, E por F5, dama C4, las negras no pueden evitar el cambio de dama, así que abandonaron ante la pérdida de una torre completa. Bueno, completa no, por dos peones, pero es suficiente para abandonar. Otro ejemplo más es el siguiente. Aquí tenemos que hay una clavada de la dama sobre la torre que tiene detrás al rey. ¿Cómo aprovechar ese tema? Bueno, Carlsen va a aprovechar también otro tema de clavada en la columna G, y para eso respondió en este momento con G6. Ya la torre está
atacada por el peón, que es la pieza más peligrosa en el ataque, puesto que ataca a piezas de mayor valor y todo el mundo ante el ataque de un peón tiene que salir corriendo, pero aquí la torre no puede salir corriendo porque está clavada. Las negras jugaron dama de 1 jaque, pero es un jaque nada más que es cubierto fácilmente con torre F1. Ahora, no vamos a desperdiciar el momento de en lugar de dama de 1, en lugar de dama de 1, que capturasen con la dama el peón de G6. Entonces, en este caso, sigue torre G4 aprovechando también esta clavada. Y ni siquiera la torre puede capturar en F2 porque está sometida también a una clavada de la dama. Así que dama de 1, torre F1 y se acabó todo. La dama, en cuanto marche, la torre de F7 será capturada. Curiosas posiciones que se le dan al campeón del mundo. Veamos aquí este otro ejemplo. Aquí Carlsen va a aprovechar el tema de que el peón de C6 está clavado para también dar un salto importante, viendo que la casilla F6 puede ser aprovechada por un caballo que atacaría a parte de la familia, a la torre de E8 y a la torre de E4. Por tal motivo, está bien claro para ustedes que seguramente ya encontraron la jugada caballo D5, que pone en evidencia a la dama negra al ser atacada y esta escapa a B3. Pero después de caballo F6 jaque, rey G7, no hay mucho que analizar. Giri, después de esta jugada, bueno, después de unas cuantas jugadas abandonó. Pero veamos el final. Caballo por E8 jaque, torre por E8 y ahora nada más y nada menos que la simplificación. Importante en posiciones ganadas. Dama por B3, caballo por B3 y torre por C6. Sigue recolectando material, calidad y peón de ventaja. Torre E2, G3. Como se dice, un escape, un pequeño escape para el pobre rey que tenga donde escapar en caso de alguna actividad en la primera fila, puesto que después de torre por B2 sigue torre D7, que esta era precisamente la idea de G3, tener esta escapatoria y ahora amenazar caballo E5 poniendo en ataque al peón de F7 y por lo tanto aquí forzó el abandono de Giri. Otro ejemplo más en esta posición que es bastante sencilla. Usted mismo puede descubrir rápidamente que el peón de E6 está clavado debido a que la dama de E7 está indefensa. Aquí las blancas jugaron caballo por F5 y el negro abandonó inmediatamente, puesto que la posición es completamente desesperada. Se ataca a la dama y además el caballo está entrando en H6 apoyado por la torre de H1. No hay mucho que analizar en esta posición, por lo tanto Korobov abandonó. Seguimos con este otro ejemplo, donde Carlsen aquí va a aprovechar evidentemente la columna E, donde las dos torres están dobladas y el peón de E6 está clavado. Para ello, realizó la captura caballo por B7, una jugada evidentemente que gana un peón, pero no solamente eso, sino que la posición queda completamente destruida, puesto que el peón de A6 posteriormente podría ser atacable en caso de que las negras no capturen el caballo de B7. Wei jugó en este caso torre por B7, a lo que siguió dama por F5, aprovechando
la clavada de este peón y la presión que ejercen en la columna E las dos torres. Siguió torre C7, dama D3, como habíamos dicho, el peón de A6 después de la captura en B7 queda completamente indefenso, pero ahora es defendido por la dama. Este movimiento no solamente defiende la dama, sino que también ataca al peón de C3, que sencillamente fue defendido por Carlsen con torre de 5 a E3. Ya la posición es cuestión de técnica y no caer en ningún tipo de trampa, cosa muy poco probable, aunque siempre en el blitz puede ocurrir cualquier cosa. Siguió torre C6, torre H3, buscando debilitar la posición del enroque. Después de H6, Carlsen jugó dama D2 y ganó 10 movimientos más tarde. No he puesto esos movimientos porque son 25 ejemplos que vamos a estudiar y ya el resto de la partida se va del tema que estamos estudiando. Por lo tanto, nos vamos a otro ejemplo. Aquí vamos a ver cómo se aprovecha la clavada y es bastante claro, ¿no? Ahora podríamos pensar que el peón de E6 está clavado por la torre y el salto del caballo podría perjudicar a las negras, pero la torre de E7 está atacando a la torre de D7 blanca. Por lo tanto, el blanco lo que hace es torre por E7, dama por E7 y caballo D5, con lo cual la victoria se alcanza fácilmente ante el ataque doble a la dama y al alfil, que no puede ser defendido en ninguna casilla por la dama negra. Aquí en este caso la partida concluyó y Le Quan Lien abandonó. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí Carlsen lleva las negras, por lo tanto, a partir de ahora, él tiene las negras y vamos a ver estas partidas, estos fragmentos de partida. Carlsen, vamos a ver, tiene clavada a la torre de E3 con el alfil de D4. La relación de material aquí de momento está a favor de las blancas, que tienen calidad y peón de ventaja, pero la clavada de la torre en E3 permite la secuencia torre F3, con lo cual esta torre ahora está más atacada, pero aún no hay nada. Alfil C1, alfil C5. Carlsen está preparando la maniobra para desalojar la torre de E2 y poder capturar la torre de E3. Alfil D2 y ahora D5, con lo cual la posición es completamente perdida. Ahora no solamente vamos a ver un tema de clavada en que está la posición, sino un tema más bien de descubierto. Aquí ahora se está atacando a esta torre, se está atacando a aquella otra y se está amenazando en cualquier momento el avance. Veamos aquí qué posibilidades tendrían las blancas, que en realidad aquí estarían ganando en este momento. Pero sin embargo, el negro jugó erróneamente el movimiento rey G2, que esto pierde inmediatamente. Vemos cómo los errores surgen no solamente en Blitz, esto es un torneo en Gauss-Dahl Classic, seguramente estarían apurados por tiempo, pero aquí la ventaja de las negras de las blancas, hubiera permanecido con torre de 7 a E5 y su ventaja sería por lo menos ligera o bien clara. Sin embargo, después de rey G2, ya aquí se aprovecha ahora
la enfilada del alfil sobre el rey blanco en G2 y se jugó torre por E3. Y ahora aquí las blancas ya están perdidas. Veamos aquí la partida abandonó. Vemos que esta jugada de rey G2 fue un grave error. Digamos, si juegan ahora torre por E3, sigue alfil por E3, alfil por E3 y entonces jaque a la descubierta, con lo cual el alfil de E3 se pierde y al mismo tiempo la partida. Un curioso error de Smith en el movimiento, le voy a decir, en el movimiento 36. Tal vez ahí, como decíamos, estuviera apurado de tiempo dada lo complicado de esta partida en que estuvo. Sin embargo, aquí el campeón mundial tuvo suerte. Bueno, Carlsen, vamos a decir Carlsen, yo en el 2004 no creo que haya sido campeón mundial todavía, no recuerdo, la verdad, ustedes me podrán aclarar, no estoy muy claro. De todas formas, para nosotros ahora Carlsen es el campeón mundial. No quiero con eso subsanar mi ignorancia. Seguimos con otro ejemplo más. Veamos esta otra posición donde las negras están ganando. Vemos aquí que el peón de B3 está clavado, dado que la dama indirectamente ataca al alfil de B2. Por lo tanto, es evidente la captura torre por C4. A esto, el contrario jugó alfil por G7 y Carlsen, ante esa situación, también responde con la captura de un peón, torre por C2, dama por C2 y rey por G7. Aquí la posición es completamente perdida, siguió dama B2 jaque, F6, torre D1, activó la torre con torre C8, H4 y dama E3. En este momento las blancas abandonaron. Ante la desventaja material en este tipo de posiciones, alfil y caballo es mucho más fuerte que la torre enemiga. Continuemos pues haciendo una visión sobre las clavadas de Carlsen. En este momento vamos a ver qué pieza está clavada. Bueno, el peón de E5 está sometido a una clavada por la torre de E8. Por lo tanto, ahora Carlsen jugó caballo por F6, con lo cual le proporciona una ventaja en esta posición. Siguió. Aquí pueden detenerse a ver en este momento el adversario de Carlsen, Pedersen, jugó torre por F7, torre por G7, perdón. Ahora, calculen aquí qué pasa si el negro captura la torre. Evidentemente, si la captura, podría quedar en una situación bastante delicada. Pero Carlsen jugó torre de E5. Vamos a ver, ya usted seguramente analizó, vamos a ver qué hubiera pasado con esta captura rey por G7. Seguramente que usted se ha dado cuenta que después de E por F6 jaque, se está atacando a la torre de E8 y se está dando jaque al mismo tiempo al rey. Por lo tanto, bueno, aquí me está dando que también esa variante ganaba. Usted también lo puede haber calculado perfectamente. Yo había pensado en que rey F8 defendiendo la torre, pero esto es un grave error por alfil G6, por H6, es lo que había calculado. Pero sin embargo, aquí en lugar de rey F8,
se puede jugar perfectamente rey por F6 y las negras están ganando, puesto que el final es ganador. Después de alfil B2 jaque, claramente que la captura de la torre vendría torre D1 y la captura del alfil, con lo cual el final de torre y peones sería perdedor para las negras, para las blancas, disculpe. Alfil B2 jaque, y a ese alfil B2 las negras entonces se autoclavan, torre de a E5, pero esto le proporciona una ventaja ganadora. Después que hagan rey E6, quitando la clavada, lo más que pueden hacer las blancas es recuperar la calidad, pero quedarían con dos peones en contra en un final de rey y peones. Por lo tanto, Carlsen en esta no jugó eso. Observen que esta es una partida a la ciega, rápida y a la ciega, cosa que es bastante complicado. Bueno, rey F8 es lo que yo había visto. Si llego a estar jugando a la ciega, no hubiera visto esta jugada y hubiera perdido. Pero más justificación tengo de haberme equivocado, o menos justificación tengo de haberme equivocado, puesto que esa variante perdía. Veamos lo que hizo Carlsen a la ciega, torre de a E5, con lo cual su ventaja es ganadora. Siguió torre por E5, torre por E5, alfil por H6, una jugada que amenaza un descubierto en G5 ganando la torre. Pero torre por H5, ahora ese descubierto no hace efecto ninguno, puesto que la torre está atacando al alfil, que al mismo tiempo tendrá que irse y defiende a la torre de G7. Siguió torre H7 jaque, pero esto deja comprometido a todas las piezas. Rey E7, torre G8 y ahora rey E6, quitándose de la jugada de truco alfil C8, alfil F8, disculpen, rey E6, rey G2, caballo G4. Ahora está atacado el alfil por el caballo y por la torre. Por lo tanto, aquí hay clavada, pero perfectamente defendible. Aquí hizo torre E8 jaque y perdió. ¿Qué hubiera pasado si hace alfil G7? Bueno, en ese caso también perdía con la continuación que viene. Torre por H8, alfil por H8 y ahora el alfil queda encerrado. Aquí hay varias continuaciones, pero puede ser F6 tranquilamente, seguido posiblemente de rey F7 y caballo E5, con lo cual el alfil quedará atrapado. No obstante a ello, en la partida se jugó torre 8 y después de rey D7 el blanco abandonó, puesto que están atacados el alfil y la torre. Veamos otro ejemplo. El blanco aquí jugó el siguiente movimiento, dama E3. No sé si es que no se dio cuenta o no se puede hacer otra jugada. Lo mejor tal vez hubiera sido, bueno, tal vez F4, tal vez un F4, por ejemplo, para evitar el avance G5 y evitar esa clavada. Pero de todas formas, el final sería perdedor después de G5, F por G5 y dama por G5. Este final con dos peones de ventaja es ganador. Las blancas jugaron dama de 3, a lo que siguió el aprovechamiento de la clavada del caballo de H4 por medio de G5. Ahora continuó dama de 3, atacando claramente al alfil y a este peón, pero eso lo resuelve
fácilmente el negro por medio de alfil E3. Defiende su alfil al mismo tiempo que defiende el peón y el caballo no tiene salvación. Por lo tanto, Bacrot abandonó. Seguimos en esta posición que encontramos ahora, donde juega también el blanco, pero en este torneo Memorial Tal en Bliss, ante la amenaza de alfil C5 para ganar material, las negras jugaron la profiláctica torre F3, pero no obstante a ello se aprovecha la siguiente clavada que va a generar el negro con torre por F7, torre 1, F2 y alfil C5, con lo cual el final está completamente perdido, dado que este peón va a marchar rápidamente a dama. Por ejemplo, vamos a suponer que se juegue rey F1 para quitarse de la clavada. Ahora, alfil por F2, torre por F2 y se gana por medio de B3. Ojo, aquí no se puede capturar y avanzar el peón, o sí, también torre por F2 es ganador, rey por F2 y B3, con lo cual el rey está fuera del cuadrado y va a promover a dama el peón de B3. Esa es una de las causas por las que el blanco Gelfand abandonó. Seguimos aquí en esta otra posición. Vemos aquí que las negras van a aprovechar la posible clavada que existe o que va a existir en esta diagonal de A7 a G1. Carlsen jugó caballo por F2, Lie contestó con torre por F2 y caballo G4, aumentando la presión sobre la torre por medio de el alfil, la dama y ahora el caballo. El blanco tiene que jugar para defender esa posición torre de D a F1. Bueno, la única, no puede hacer otra. Caballo por F2, torre por F2, alfil por F3. Después de alfil por F3 se aprovecha esta mortal clavada con torre D2. El negro jugó C5, pero sencillamente Carlsen juega alfil por F2 jaque y las blancas abandonaron. Seguimos con este otro ejemplo, el número 23. En este caso, la víctima es Anand. Carlsen va a aprovechar la clavada a que está sometido el peón de F4 e intentará posteriormente de atacar o continuar el ataque en el ala del rey. Jugó G5, un sacrificio de peón que ahora fue aceptado por Anand. Luego de alfil por G5, alfil por D5, torre por D5, dama por G5, Carlsen jugó dama F7, una jugada muy fuerte que amenaza generar una clavada sobre la dama de G5. Por lo tanto, el blanco huyó con su rey a F2, pero sigue un ataque muy fuerte. Torre H2 jaque, rey F1 y ahora la torre viene a D8, amenazando ganar la dama con torre G8, puesto que esta pieza de G5 no tendría una disposición favorable para su defensa. Por lo tanto, regresó con la dama a G3. Pero existen los jaques ocultos. Dama C4 jaque, rey G1 y ahora torre por B2 obligó a Anand a abandonar ante
la amenaza de torre G8, generando nuevamente una clavada sobre la dama de G3. Seguimos, continuamos con este otro ejemplo, ya casi finalizando, nos queda este y otro más. En esta posición jugaron las blancas. Topalov hizo alfil H3 y Carlsen va a aprovechar la clavada indirecta que está sometido el peón de D3 y por ello jugó D por C3, B por C3, caballo por E4, torre C1. Ya habiendo ganado aquí un segundo peón, tiene dos peones de ventaja, sencillamente retiró su caballo a F6, torre E3 y torre C a D6, con lo cual pone bajo presión nuevamente el peón de D3, que no puede ser defendido, o puede ser defendido, pero en caso de defenderlo con torre D1, seguiría entonces caballo D5 y el peón de C3 está atacado la torre de E3 y está atacado el peón de F4. Por lo tanto, lo mejor sería lo que hizo Topalov, abandonó. Veamos el ejemplo número 25. Esta vez nuevamente contra Bacrot. Ya habíamos visto una que habían jugado anteriormente. Esta se jugó en París en 2017 también de Blitz. Las blancas jugaron aquí F4. Una jugada que es un error. Con el avance sencillo G3, H3 o incluso rey de 2, las negras no tendrían la ventaja ganadora que se produjo después del avance F4, puesto que sigue G3, G6, perdón. Con lo cual la torre de las negras, de las blancas, está encerrada. G3, no hay otra jugada. Veamos. El blanco capturó F por E5, pero veamos qué hubiera pasado. También podían haber jugado torre H3, pero entonces sigue caballo C4 jaque, un jaque doble, pero el alfil puede ser defendido con rey E2. Pero luego de la captura del alfil, caballo por A3, torre por A3, se puede jugar rey por C5, torre por A7 y ahora el final está perdido. Bueno, pueden jugar tranquilamente aquí F5 o capturar rey por D6. Muchas jugadas ganan aquí en este momento, así como H5 para impedir cualquier expansión de los peones en el ala de rey. Pero en la partida capturaron el peón, el caballo con F5, G por H5, E por F6, torre F7, alfil B2 y rey por C5. Con lo cual las blancas abandonaron. En realidad este tema lo puse aquí y no me doy cuenta dónde está el tema de la clavada. Ah, bueno, sí, es que la clavada no la hizo Carlsen, sino la hizo Bacrot a jugar F4 pensando que ganaba. Así que pensando yo en que era Carlsen el que iba a hacer la clavada, no, la clavada se le hicieron a él y entonces es el que se defiende de esa clavada por medio de G6 y lo que ya vimos anteriormente, F por E5, G por H5, E por F6, torre F7, alfil B2 y rey por C5, con lo cual este peón también va a caer y el final está ganado completamente con una calidad limpia, pero también el peón va a caer de D6 y sería calidad y peón de ventaja, además de estos dos peones que están
pasado y que pueden promoverse avanzando conjuntamente hasta el final. Espero que estos 25 ejemplos lo hayan disfrutado, les hayan gustado. Me disculpen algunos errores que he cometido, puesto que también se cansa uno al hablar. Hay un poco de calor aquí en la casa y a veces se nos van algunas badas, pero somos humanos, no somos máquinas. Estamos aquí para equivocarnos, pero lo importante es que por lo menos cuando yo busqué estas partidas, disfruté de ella viendo cómo los temas aparecieron en las mismas. Después buscaré otros temas de Carlsen, que puede ser, este era la clavada, puede ser un jaque doble, puede ser muchos temas, 16 temas que hay en el ajedrez o muchos más, que buscaré para deleitarnos con estas partidas. Tal vez no sean 25, pero puedan ser 10, donde el vídeo sea un poco más corto. Así que espero que este vídeo le haya sido, como decía, de utilidad. Si es así, por favor, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y como siempre, nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.